Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Capadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast. Como tú quieras. Grabando. Saludos amigos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a otro capítulo de Pase Gol Podcast. Y hoy contamos con un invitado de lujo, periodista, analista de fútbol y además un gran historiador del fútbol venezolano, Tomás Muñoz. Tomás, gusto en saludarte, agradecido y honrado en que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, un placer estar con ustedes en esta invitación que me hacen. Y bien, bueno, acá confinados en casa todavía y bueno, dispuestos a hablar de lo que ustedes gustan, del fútbol venezolano, un poco de la historia, la actualidad. Bienvenido sea a esta charla. Muchísimas gracias, Tomás. Y bueno, antes de dar el saque inicial, vamos con nuestra alineación. Desde Colombia, Humberto Villamizar. Humberto, un gran abrazo. ¿Cómo estás? Hola muchachos, aquí todo bien, gracias a Dios. Tomás, de verdad que qué orgullo y qué placer tenerte aquí en el programa, de verdad, un honor para nosotros. Y bueno, sí, hablar de lo que nos apasiona, que es el fútbol venezolano. Y quiero darte como un cumplido por la chaqueta, que de verdad siempre la he querido, increíble, bellísima. Sí. Dale Humberto, un abrazo. Bueno, está a la orden, ¿no? Pero estamos un poquito lejos. Y de Colombia vamos a la isla de Curazao, donde está Salvatore Capadona. Salva, ¿cómo estás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Humberto y bueno, nuestro invitado Tomás, un placer conocerte y agradecerte por supuesto que hayas aceptado la invitación para conversar de tu carrera y hablar de lo que nos apasiona a todos los venezolanos, que es nuestra selección vinotinto. Hola Salvatore, muchas gracias. Y bueno, aquí estamos, ¿no? Para hablar de este recorrido y de lo que hemos transitado un poquito por estos años en el fútbol venezolano y también internacional. Bien, lo lógico sería que de Curazao pasáramos a Colombia, a Maracaibo, ya que Colombia, por Dios, a Maracaibo, donde está Edgar González, pero por cuestiones técnicas, hasta el momento Edgar no nos ha podido acompañar. Esperamos que se incorpore a lo largo del programa. Y bien, ya para dar el saque inicial en esta edición de Pase Gol Podcast, Tomás, tú te gradúas de la UCB en el año 2008, pero tú ya tenías una gran escuela que comenzaste desde el año 2000 con Radio Deporte, donde tuviste, por llamarlo de alguna forma, profesores en el campo práctico como Francisco Pollo Ronco Sandoval, en paz descanse, su hijo Francisco Sandoval Cuellar y Agustín Alfonso Monge. ¿Qué recuerdos tienes de esas épocas que nos pudieras compartir? Bueno, sí, en efecto, ¿no? Era una época totalmente distinta a la de ahorita, no existían redes sociales, el contacto con las personas del medio era como que un poquito más difícil porque tenías que conocerlos, tenías que llegar a ellos o en persona o vía telefónica. Y yo tuve esa compañera durante mucho tiempo que fue Radio Gaceta de los Deportes y Radio Deporte 1590M, donde escuchaba todos esos programas, incluso también el de Franco Pascuso, que era en la tarde-noche. Y un día hablé con el Pollito, con Francisco Sandoval Cuellar, y él me ofreció esta posibilidad de irme metiendo poco a poco en el programa, porque el Pollo presentaba lastimosamente ya problemas de salud, el Pollito iba a estar un tiempo alejado en España, entonces él me dijo, bueno, vamos a ofrecerte que estés en el programa por un mes, mientras yo voy a España y resuelvo unos problemas. Y bueno, de ese mes me quedé 4 años, ¿no? Hasta
lastimosamente el fallecimiento de Pollo, pero al mismo tiempo en la mañana era con el Pollo y en la tarde era con Agustín. Entonces iba, ayudaba a Agustín también, en paz descanse, Dios lo tenga en la gloria, un personaje, una persona de las mejores que he conocido en el medio, un caballero que le abría la puerta a todo aquel que se acercara, y ayudaba a Agustín en la parte del fútbol sudamericano y el fútbol venezolano, y también un poco en el fútbol español, porque bueno, mi padre en paz descanse era español y también conocía y seguía mucho la fuente del fútbol español, y ahí me fui formando hasta que 2 años y medio, 3 años después, que salto a Meridiano Televisión con aquel programa Gol Vino Tinto. Tomás, Gran programa, por cierto. Tomás, hablando ya de esa etapa de Meridiano, yo te quiero preguntar, ¿qué te impulsó a escribir el libro de Leyendas Vinotinto? ¿Y qué opinaban tus compañeros periodistas y los compañeros de Meridiano? Pues en el momento, a ver, si estaba el auge de Vinotinto empezando, pero no, quizás se veía como una locura escribir un libro sobre leyendas que mucha gente no conocía. Sí, fíjate, cuando yo comienzo en el año 2003 con Gol Vino Tinto, una de las proposiciones que yo le hice al director del programa, bueno, el programa, te digo, ellos a mí me contactan en octubre más o menos del año 2002, querían hacer un programa de fútbol, pero no tenían ni idea de qué. Entonces yo les dije, bueno, vamos a hacer un programa de fútbol venezolano, en donde vamos a conocer la actualidad, donde toquemos la parte de las canteras, donde toquemos la historia de los clubes y la historia de los jugadores, del ayer. Entonces, bueno, yo les propuse el nombre, las secciones, todo eso, y creé esa sección que se llamaba Leyendas Vinotinto. Esa sección en cada programa tenía 10 minutos. Gustó tanto que pasó a ser un programa completo, en varias entregas. El programa siempre era de media hora. Entonces, recorrimos así la carrera de íconos de los 60, de los 70, de los 80, de parte de los 90, de que no estuvieran obviamente en activo. Tiempo después yo finalizo mi etapa en ese programa y comienzo en otros sitios, ¿no? En Sport Plus, en Canal de Noticias, en TV cuando se da la clasificación al primer Mundial de Sub-20 de Egipto. Pero en todo ese tiempo, cubriendo la selección nacional, y lo conversaba mucho con Napoleón Centeno, y Napo siempre se recuerda de esa anécdota, en cada viaje al exterior, llámese Colombia, llámese Ecuador, te digo los sitios que pude ir, ¿no? Bolivia, Argentina. Yo lo primero que hacía después de acreditarme y de cubrir un entrenamiento era ir a una librería, a ver qué conseguía, a ver qué material conseguía. Y yo siempre decía, ¿por qué en Venezuela somos tan poco dados de conocer nuestra historia? Ojo, no solo futbolística, sino deportiva. Baloncesto, béisbol, X. Tú ves acá y hay poco material porque no somos dados a escribir. En ese momento que yo tengo la idea del libro, yo coordinaba junto a Max Cordaro Simplemente Fútbol, que era un semanario, un periódico del fútbol venezolano. En ese momento todavía estaba en radio y estaba, por un tiempo estuve alejado de la televisión. Y se me presenta la idea de escribir el libro. Y mira, yo empecé a escribir y cuando me vine a ver ya tenía la biografía de 25 jugadores que no necesariamente eran los mejores, pero eran aquellos que significaron algo muy importante en mi niñez cuando yo empecé a adentrarme, a gustarme por el fútbol venezolano. Hice la propuesta, gustó, lo llevamos y bueno, el libro fue un éxito, ¿no? Ahora les adelanto que ya comencé a escribir el segundo, que va a ser la biografía de Stalin Rivers. Muy bien, qué bien, señores. Primicias, podemos decir. Sí, bueno, es primicia porque nada más lo saben Stalin, otras personas lo saben, ¿no? De compañeros del medio, pero a la luz pública todavía no lo habíamos sacado, ¿no? Salva, estás silenciado. Muchachos. Ah, Salva. Ahora sí. Sí, bueno, te preguntaba, Tomás, ese libro con Stalin, ¿por qué? ¿Por qué decides hacer tu segundo libro
dedicado a Stanley Rivas? Mira, en realidad iba a ser el primero. Ok. En realidad iba a ser el primero. Tenía la idea de hace mucho tiempo, pero en ese momento Stalin no vivía en Caracas. Entonces yo viviendo en Caracas tenía que transportarme a Puerto Ordaz, tenía que conseguir un cliente que me pagara la estadía ya, el tiempo que fuera, en un hotel, pasaje, comida, y eso no fue factible en ese momento. Después, bueno, yo seguí mi camino, volví a la televisión, compaginé televisión con radio, después ingresé al periódico. Y bueno, ahora teniendo la posibilidad de que Stalin está en Caracas, es más factible. ¿Por qué? Mira, no te voy a decir que Stalin fue el mejor jugador de la historia de Venezuela. No sé si fue el mejor, pero sí fue el que más me divirtió a mí en una cancha. Sí fue el jugador al que cuando yo era adolescente, saltando de niño a adolescente, quería parecerme a él. Era el jugador venezolano que más me comenzó a deslumbrar en esa etapa de la adolescencia, de la pubertad, pasando de la niñez a la adolescencia. Y yo pienso que Stalin Rivas merece que esa historia sea contada y merece dar a conocer todo lo grande que fue Stalin Rivas. Porque lastimosamente nosotros, no sé si ha sido el periodismo, no sé si ha sido la poca difusión que se le ha dado, pero muchas personas creen que el fútbol en Venezuela comenzó desde la era de Richard Páez, desde el año 2001, y eso es un error. Anteriormente tuvimos futbolistas de calidad en todas las épocas. Acá lo que no hubo fue la profesionalización de la disciplina. ¿Qué te hablo con esto? La parte nutricional, la parte de la preparación física, eso condicionó mucho al futbolista venezolano. La misma Pero parte psicológica. Venezolano, técnico, siempre hubo. ¿Cómo? La misma parte psicológica. Sí, la misma parte psicológica. El futbolista venezolano muchas veces entraba derrotado a una cancha y no solo no había esa preparación, sino en el ámbito dirigencial no es que hemos cambiado mucho, ¿no? Pero ahora el dirigente ve a la selección como un negocio. Hoy el dirigente ve a la selección como un negocio en donde puede crecer él como dirigente, pero anteriormente el dirigente viajaba en primera clase y el futbolista en tercera clase. El dirigente iba a los mejores hoteles y el futbolista los metían todos en un mismo cuarto en un hotel de tercera categoría, por llamarte de tercera categoría. Qué locura, por Dios. ¿Perdimos a Tomás? Sí, aló. Sí, como que déjame escribirle porque... Pausemos la grabación. Nos quedamos en la parte de el futbolista viajaba en tercera clase. Sí, lo que te digo, después quien cambia un poquito esto es Ratomir, cuando llega a la selección en el año 93, pero la federación tampoco dejó trabajar a Ratomir. Se tuvo una muy buena Copa América, un premundial lamentable, y a Ratomir se le cortaron las piernas. Después Pastoriza, con su llegada, hace que el jugador se tome esa conciencia de lo que es ser profesional, de exigir un buen trato, una buena alimentación, viajar en primera clase, hoteles en primera clase, y después todo despega con Richard, ¿no? Con las victorias, con ese sentimiento de pertenencia que se genera entre la afición y el jugador y la selección, pero lo que te digo, jugadores de calidad siempre hubo en Venezuela. El problema fue ese, ¿no? Considerarse profesionales, vivir de la profesión, no. Fíjate que te tengo esta anécdota. No sé si son en los centroamericanos del año 82. Bueno, en esos años, Daniel Nicolak, cuando salía al exterior y cuando llegaba le decían profesión, y él decía futbolista. Y en el aeropuerto, en migración, eso le decían, no, ¿para qué se dedica usted? El tipo dice, no, soy futbolista profesional. O sea, no tenían ni idea de lo que era
de que para algunos, el jugar se le tomara como una profesión. Y eso, bueno, eso cambió totalmente. Esa cultura, porque vamos a estar claros, o sea, no teníamos esa cultura futbolística, ¿no? Tal vez eso fue lo que afectó, que en esa época no existía una cultura futbolística dentro del venezolano, la cultura era más inclinada al béisbol. ¿Pudo afectar eso a esos jugadores, a la selección incluso? Mira, no sé, porque lo de la cultura futbolística yo lo pongo relativo. Si tú ves lo que fue la eliminatoria México 86 en San Cristóbal, estoy hablando de que en el año 85 era una locura la selección en San Cristóbal, y era la primera vez que se trasladaba, que salía de la provincia, que salía de Caracas, y no solo te hablo de San Cristóbal, te hablo de Mérida, te hablo de Valera, te hablo de Puerto Ordaz, donde se vivía por y exclusivamente para el fútbol. Ahora, que en la ciudad capital fuera diferente, sí, totalmente. Pero era diferente porque lastimosamente el venezolano siempre se ha enganchado a lo ganador. No ha seguido, no ha seguido a lo perdedor. Por ejemplo, me voy al béisbol. Caracas Magallanes. ¿Qué pasó con el Magallanes en la década del 80? Era un equipo perdedor. Y era un equipo que, más allá de que arrastrar afición, esa historia de los 80 se conoce poca. O no se da a conocer cómo fue. ¿Por qué? Porque no se engancha al perdedor. Acá siempre ha habido una cultura de apostar al ganador, y en su momento se apostaba a seguir al fútbol de afuera. También los medios de comunicación tienen la responsabilidad en eso, en donde eran pocas las señales que apostaban a transmitir al fútbol venezolano, porque quizás económicamente no era lo más rentable, pero tú ves que se transmitía el fútbol español, fútbol portugués, fútbol italiano. Ojo, yo no estoy en contra de eso. Mientras mayor cantidad de transmisiones, bendito sea. Pero pasaba eso, ¿no? Que teníamos un fútbol. Ojo, yo te digo algo. Tú me pones a comparar el fútbol venezolano, el torneo local de hoy en día, con el torneo local de la década de 85 al año 90, y yo me quedo con aquel. Había más calidad de jugadores. Totalmente. Los mejores jugadores en el fútbol venezolano, y habían una gran cantidad de extranjeros que venían al fútbol venezolano. Hoy el fútbol venezolano es totalmente distinto, es exportador. ¿Cómo? Se hacían mejor las cosas también en los torneos internacionales. Sí, se hacían mejor las cosas, claro, porque los mejores jugadores venezolanos estaban en el torneo local. Sí, y porque la condición y la condición país era distinta, y económicamente te daba, por ejemplo, a traer a un Juan Manuel Mouro, o a traer a un Jairzinho, o a traer a un negro Miguel Ovaldo González, o a traer a Juan Carlos Letelier, por mencionarte varios jugadores de épocas distintas. Ahora, pasaba eso, ¿no? Que acá en Venezuela siempre nos hemos enganchado a lo que es a ganar, a lo que es ser ganador. Y lastimosamente en la selección nunca fue ganadora. Bueno, parece que sí, se está incorporando nuestro compañero Edgar González. Bueno, pero sí, se está incorporando Humberto. Sí, pero está. Si quieres, dale, Alejo. Ajá. Edgar, bienvenido. ¿Nos escuchas? ¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo andan? Sí, los estoy escuchando. ¿Me escuchan bien? Bienvenido a la entrevista. Bueno, Tomás Muñoz, Edgar González. Nos alegra que haya solicitado los inconvenientes técnicos. Tomás, un placer, un gustazo. Un placer para mí. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Gracias a Dios. Perfecto. Bueno, continuando con el programa. Bien, Tomás, yo quería preguntarte, bueno, ya en tu rol de historiador, ¿no? Bueno, ya que conoces tanto de nuestro fútbol venezolano, como pocos, me atrevería a decir. Esta es una pregunta que yo ya se la he hecho a dos narradores de fútbol, pero a ti te la tengo que hacer per se porque eres historiador y sé que lo que me conteste va a ser más que razonado, más que motivado. ¿Cuál aspecto modificarías de la historia del fútbol nacional?
¿Cuál aspecto modificaría? Sí, o sea, algo que tú digas, o sea, si yo pudiera modificar la historia del fútbol nacional, yo eliminaría esto, en el entendido de que sea algo que haya sido perjudicial para la historia del balompié local. A ver, mira, a mí me hubiera gustado que a San Vicente le hubiera ido mejor. Y me hubiera gustado de modificarlo. Mira, a mí me duele cuando se dice con desconocimiento de que el jugador jugó para atrás. Yo pienso que ahí, lastimosamente, las cosas no se dieron. No se dieron de una u otra manera. Ahora, ¿qué modificaría la dirigencia del fútbol en Venezuela? La dirigencia que le ha tocado estar o que le tocó estar en la federación en los últimos 35 años. Me hubiera gustado que hubiera llegado gente más preparada a la dirigencia del fútbol de mi país. A todos. Creo que ahí todos concordamos con esa respuesta. Tomás, yo quiero preguntarte, ya entrando un poco al tema de selección, te quiero preguntar si tú consideras que el pasaporte sigue pesando en estos momentos y si le sigue pesando a estas futuras leyendas que van a ver en nuestro fútbol nacional. Mira, Humberto, yo pienso que eso es algo que se debe de ir rompiendo poco a poco. Fíjate, ¿cuánto le costó a Colombia tener a un jugador en un Grande Europa? El primer colombiano que llegó a un Grande Europa fue Freddy Rincón, en el Real Madrid. El Madrid. Y fracasó rotundamente. Y te estoy hablando de que era uno de los jugadores más técnicos del fútbol sudamericano. Tuvo que pasar un tiempo para que después llegara otro colombiano y triunfara, que si mal no recuerdo fue Iván Ramiro Córdoba en el Inter, ¿no? Fue campeón de Champions, estamos hablando de un Grande Europa, después James, y toda la serie Cuadrado y toda la serie de jugadores. Falcao, obviamente. Y toda la serie de jugadores. Pero en el fútbol venezolano ha pasado lo mismo, fíjate. El primer venezolano que pudo haber llegado a un grande de Europa fue Stalin. Stalin en el año 89 estuvo muy cerca del Castilla, del filial del Madrid. Así es. Y en ese momento tengo entendido que el traspaso no lo realizaba o no lo negociaba el club al que él pertenecía, que era Minero, sino la federación. No se sabe qué pasó, que Stalin no terminó llegando al Castilla. No sé si después iba a llegar al Madrid, no sé. Pero hubiera sido un golpe sobre la mesa, ¿no? De que Stalin hubiera estado en el Castilla en la época de la Quinta del Buitre. Y después el otro que tuvimos muy cerca, estoy hablando grandes de Europa, ¿no? Fue Juan. Yo te digo, Juan estuvo muy cerca del Barça varias veces, estuvo muy cerca del Atlético de Madrid. Y ahí yo sí pienso que por el pasaporte no llegó a un grande. Hoy considero que sigue pesando en menor medida y va a pesar hasta que llegue alguien y rompa el molde. Juegue en un equipo grande, se destaque, se consolide, haga una buena temporada y le abra las puertas a los demás jugadores. Han llegado jugadores venezolanos a equipos grandes de Sudamérica, Reni y José Manuel Rey a Colo-Colo, el mismo José Manuel y el zurdo a Atlético Nacional de Medellín, Maestrico González a River, Jan Hurtado a Boca, Alejandro Sichero a Nacional de Montevideo, el mismo Sichero y ahora Wilker Fariñas a Millonarios, que considero que son grandes del fútbol sudamericano. Pero ya Europa es otra cosa. Yo pienso que sí o sí este debe ser el momento, ¿no? Bueno, se me olvidaba a Jefferson Sotelo en el Santos, ¿no? Y en su momento el pequeño Rondón en Sao Paulo, pero yo pienso que debe ser ya el momento de que un jugador llegue a un grande, y no sé por qué, pero me late que puede ser Yangel. Yangel. Me late que puede ser Yangel ese que rompe ese molde.
Ojalá. Tomás, muchachos, disculpen que me salte, perdón, Humberto, perdóname que me salte aquí, pero es que, o sea, siempre se habla es de Jefferson Soteldo y me llama poderosamente la atención que Tomás hable de Yangel. Fíjate, yo a Yangel lo veo como el jugador de la próxima década más importante que pueda tener Venezuela. Yo cuando veo a Yangel es como, mira, retrocedo 20 y tantos años y pareciera que estoy viendo a Laureano Jaimes. Y te digo, para mí Laureano Jaimes fue más jugador que Yangel, más completo. No tuvo la fortuna de ir a Europa, no tuvo la fortuna de probar en el fútbol de afuera, pero a Yangel yo le veo, fíjate, yo a Yangel le veo que es un jugador que ayuda en la creación, ayuda en el quite, juega con el exterior, juega en pase corto, juega en pase largo, tiene llegada a gol. Yo lo veo como un todocampista. Y por algo, el Manchester City lo está ahí, lo tiene en estudio, ¿no? Yo pienso que pudiera ser Yangel. Tengo una pregunta en torno a la generación actual de la selección de Venezuela, ¿no? ¿Crees que esta camada de futbolistas, que gran parte o la gran mayoría de ellos va a ser los que lograron el objetivo de ser subcampeones mundiales, puedan lograr ese sueño de clasificar a Venezuela al mundial? Mira, espero que sea así. Espero que sea así, pero soy tajante. Si se siguen cometiendo los horrores y los manejos tan turbios que hay en la federación, mira, no sé si se puede lograr. Porque, el interés particular no puede estar por encima del interés grupal de lo que es la selección, de lo que es clasificar. Ojo, yo siempre le voy a dar el visto bueno y la fe al jugador de fútbol. El fútbol, yo digo, el fútbol es de los jugadores. El fútbol es de los jugadores, como también tiene mucha parte de importancia el cuerpo técnico, obviamente, y el entrenador. Pero cuando no se sabe gerenciar, cuando no hay un respeto por esa camada de jugadores que es la que se le tiene las esperanzas de que nos pueda llevar a un mundial, yo lo veo muy difícil. Yo lo veo muy difícil. Ojalá me equivoque. Ojalá me equivoque y el profesor Peseiro tenga la capacidad, no te digo de hacer jugar bien a estos muchachos, porque futbolísticamente te puede gustar más, te puede gustar menos el estilo. Ojalá tenga la capacidad en cuanto a la psicología que hay que usar para enfrentar un proceso tan difícil como es una eliminatoria y enfrentarte a una serie de inconvenientes que siempre pasa en cuanto a la selección. Te hablo de tema de concentración, te hablo de lo último que ha sido lo de los uniformes, te hablo de varios aspectos que se escapan en cuanto a quiero llevar a la selección a tal ciudad porque en tal ciudad el negocio está asegurado, no la quiero llevar acá por él. A mí me parece ese tipo de temas. Mira, yo siempre voy a rescatar las palabras de César Farías, en donde una eliminatoria se gana o se pierde por detalles. Y tú te tienes que hacer fuerte a nivel local. Entonces, a nivel local, pienso que está la clave. Si nosotros sumamos y la federación, los jugadores y el cuerpo técnico tiran todos del mismo carro, pienso que se pueden conseguir el objetivo. Ahora, si uno de los tres entes antepone sus beneficios en pro de sacrificar los intereses del grupo, yo pienso que va a ser muy difícil. Mira, Tomás. Por acá, disculpa. Dale.
por acá tuvimos en unos episodios anteriores al profesor Richard Páez y le preguntamos el tema de la selección y de cómo ve el fútbol venezolano en torno al crecimiento. Él dijo, y cito textualmente las palabras del profesor Páez, que los futbolistas han evolucionado, pero que la federación sigue siendo cenicienta. ¿Qué piensas tú de esas declaraciones? Bueno, creo que te lo he dicho en todo este tiempo, pero con otras palabras un poquito... Es así, es así. Cuando vemos todo lo que pasa, fíjate, creo que ayer se cumplieron 5 años del caso del FIFA Gate, ¿no? Sí, de Esquivel, claro. Así es. Bueno, yo te voy a decir algo. Yo hoy extraño a Esquivel. No eres el primero que lo dice. Es así. Yo es así. hoy extraño a Esquivel con todos los malos manejos. Imagínate lo que hemos retrocedido. Crecieron nuestros jugadores, crecieron nuestros entrenadores. Se puede decir que nuestro arbitraje creció. Creció el periodismo, una barbaridad en donde hoy lo que hace 30 años era una utopía, que tuviéramos a venezolanos en Argentina, en Chile, en Colombia, hablando de fútbol, de tú a tú con periodistas de esos países, hoy es una grata impresión y es una grata noticia. Hoy el periodista venezolano se puede sentar a hablar de fútbol igual con cualquiera del continente, pero a nivel de dirigencia no crecimos. A nivel dirigencial nos hemos estancado, pero y ese es el gran problema que tenemos. Yo comparto totalmente lo que dice Richard. Tomás, yo te quiero preguntar por los jugadores de doble nacionalidad, caso Ernesto Torregrosa y Alejandro Márquez, que como bien ha dicho el profe José Peseiro, quiere en algún momento contar con ellos para su proceso. ¿Tú crees que ellos pueden aportarle a la selección? Mira, yo creo que sí, ¿no? Todo aquel jugador que llegue para sumar, bienvenido sea, ¿no? Ahora, lo de Alejandro Márquez hay que aclararlo bien, ¿no? Porque en su última entrevista dejó muy mal parado a Dudamel y a los manejos que tuvo Dudamel en su momento como seleccionador. En cuanto a este tema, no sé quién pueda tener la razón ahí, porque es la palabra de uno contra la palabra de otro. Y lo de Torregrosa, mira, ahí primero él tendría que tener esa nacionalidad, ¿no? Naturalizarse venezolano y que se dieran todos esos recaudos en cuanto a lo legítimo, en cuanto a lo de las leyes, para que él pudiera representar en su momento a Venezuela. Mientras mayor cantidad de jugadores pueda tener Peseiro y el profesor Peseiro pueda hacer disposición de ellos, yo creo que las posibilidades podrán ser mayores, siempre y cuando él tenga claro el plan a seguir, su usar, cómo él quiere que la acción juegue, todo eso, y ya eso queda de Peseiro. Pero mientras el jugador llegue a su bienvenido sea. Tomás, desde un punto de vista periodístico, cuando te ha tocado cubrir la fuente de la selección, ¿cuál de los diferentes procesos de la selección nacional has disfrutado más? Mira, es una buena pregunta, ¿no? Lo que pasa es que, fíjate, cuando tú ves a la era del profesor Páez y ganar tantos partidos y estabas acostumbrado a perder, porque yo era de ver 7-0, 4-0, 5-1, Copa América, eliminatoria, y yo seguía apoyando y seguía viendo a mi selección, investigando. Pero yo pienso que la era de César es la que estuvimos más cerca. La era de Farías había un grupo más compacto y más cerca del objetivo que todos estuvimos. Disfrutar futbolísticamente hablando, mira, hay que ver también qué tipo de fútbol te gusta a ti, si es un fútbol de más asociación, si es un fútbol de más pisar el área.
si es un fútbol de jugar más con el cuchillo entre los dientes, como jugaba esa selección de Farías, y ahí está el gusto. Pero yo pienso que estuvimos más cerca en el proceso de César de ir a una Copa del Mundo y se nos escapó por detalles. Siempre me voy a acordar de esos 2 puntos que se pierden en La Paz con aquella salida de Reni, porque en ese momento era colocar a Uruguay a 6 puntos con un partido ante ellos. No sé si era 5 o 6 puntos, y el próximo partido era Uruguay, y era manejarlo de manera distinta. Era manejarlo en donde un empate te servía. Pero después de perder esos 2 puntos en La Paz y de ir a un tú a tú ante el rival que mejor sabe jugar esos partidos, que era Uruguay, ahí pienso que se nos acaban las esperanzas, pero sí. Yo pienso que la era de Farías. Tomás, algo que ha tenido la selección, pues en esos 2 procesos que mencionaste, tanto en el de Richard como el de César, es que era una selección muy hermética. A ver, muy pocos problemas dentro de ese grupo se supieron o salieron a la luz, cosa que en la última era de la Vinotinto no ha sido así. ¿Crees que para este proceso del profe Peseiro necesita la selección volver a ese hermeticismo dentro del grupo de jugadores? A ver, yo lo que pienso es que, más allá de todas las equivocaciones que se cometieron en el pasado, no pueden cometerse en este. Yo creo que si en el pasado hubo jugadores que a ver, ¿cómo te puedo decir? Que en su momento no fueron de la mano con otros compañeros y con lo que se esperaba, pienso que este es el momento para que todo vaya encaminado de la misma manera, ¿no? Te digo que en todos los procesos hubo momentos de discrepancia, ¿no? Porque recuerdo en la época de Richard, antes de la Copa América, en donde, si mal no recuerdo, el Turbo renuncia a la selección. Entonces hubo un momento también de molestia de Gaby Urdaneta. En la época de César, quizás hubo, pero puede haber sido un descontento del momento, una calentura del momento, pero siempre los jugadores terminaron tirando el carro con el técnico, como fue en la época de Páez. En el último tiempo, sobre todo lastimosamente lo que fue el proceso San Vicente, hubo un resquebrajamiento. Yo opino que no hacia el cuerpo técnico, es mi lectura. Yo pienso que fue hacia la falta de respeto a la federación de Laureano González en aquellas famosas declaraciones al diario Líder. Y la molestia que tuvo ese momento el jugador es que vio que el cuerpo técnico no apoyaba a los jugadores, sino apoyaba a la dirigencia. Y ahí se pudrió todo. Y en el último momento, en el proceso de Dudamel, bueno, lo de Joseph, ¿no? Que para mí, yo pienso que Joseph es un jugador indispensable en la selección. Creo que Peseiro, entre lo que he investigado, es un entrenador que ha tenido una carrera muy interesante, en donde ha tenido una experiencia interesante en el balompié de Europa. A mí lo que me preocupa es que se ha conformado ese cuerpo técnico y no se conoce cuáles entrenadores venezolanos van a estar con él, que pudieran ayudarlo a entender un poco más el entorno del fútbol venezolano, que es un entorno difícil. Tomás, ¿tú crees que si de una u otra forma la renuncia de Dudamel no se hubiera dado 3 meses antes del inicio de las eliminatorias, sino tal vez 6 o 8 meses antes del arranque de las eliminatorias, se hubiera tomado la decisión apresurada de traer a un técnico? Mira, así que fíjate, a mí mucha gente me manifestaron cerca de 2 meses y medio antes, me dijeron, no te extrañe que
que Dudamel no arranque la eliminatoria, no te extrañe que empezando enero Dudamel se vaya. No te voy a decir quién me dijo eso, pero está por los lados de Sabana Grande. Ok. Por los lados de Sabana Grande me lo dijeron. Hay muchos sitios en Sabana Grande, pero por ahí Sí. me lo dijeron. Ahora, quién sabe si con 6, 7 meses de anticipación hubiera sido otro el entrenador. Porque lo de Peseiro a nosotros nos cae de sorpresa. Y ahí es donde yo te digo, para nadie es un secreto que un grupo de la dirigencia de la federación quería a otro entrenador. Y que terminan trayendo a alguien que el mismo presidente de la federación en su momento dice en la locución cuando lo presenta, yo no lo conozco. Sí, imagínate que, a ver, imagínate que mañana una cadena internacional a ti te contrate como narrador o como comentarista y que el día de tu debut en un partido de eliminatoria de Champions, de Libertadores, lo que tú quieras, dicen, bueno, los dejo con Alejandro Flores. No lo conozco, no sé cómo narra, pero dale, los dejo. Tú te imagínate eso, o sea, yo digo, pero Dios mío, yo estaba en esa rueda de prensa y decía, pero ¿será que estoy oyendo yo mal? Y yo veía las caras de los compañeros y me dicen, no, tú me estás oyendo eso. Voy a presentar a este gran técnico, el que yo no conozco, pero sé que es un gran técnico. Entonces, bueno, yo la verdad ojo, una vez de que Peseiro llega, todos decíamos de que sea el hombre y el entrenador capaz de ser el seleccionador que nos lleve al Mundial. Ojalá, Tomás. Estar claro de que en un momento se habló con Beckerman, después se habló con Sampaoli, por ahí sonó Pizzi, por ahí sonaron varios nombres y que no sé cómo apareció el nombre de Peseiro a última hora. ¿Crees que Dudamel hizo mal en renunciar hasta enero? Porque si él sabía, porque lo sabía, y tenía conflictos con la selección desde todo el 2019, ¿por qué esperar hasta enero? Yo creo que perjudica a la selección de una u otra forma, renunciando en enero, faltando 3 meses para que arranquen las eliminatorias. Sí, bueno, ya pasa por lo netamente emocional, ¿no? De que yo voy a ir al frente, más allá de los problemas que exista con el seno federativo, o la verdad no te sé decir ya, eso es una respuesta que solo la debe tener, que solo la debe tener Dudamel. Si hizo bien o hizo mal, mira, quizás si la eliminatoria comenzaba en marzo y hubiéramos tenido unos resultados adversos, hoy diríamos que pudo haber hecho mal, ¿no? Pero la eliminatoria no sabemos cuándo va a comenzar. No sabemos si comienza en septiembre, el proceso de todos contra todos. No sabemos si arranque el año entrante con la Copa América y los mejores irían, o lo que se hacía anteriormente de los dos grupos, ¿no? 5 y 4. Bien. Entonces eso ya, si hizo mal o si no hizo mal o si fue en el tiempo, llegó en el momento que tenía que llegar, ¿no? Mira, Tomás, yo te quiero preguntar por las recientes declaraciones que dio el Pájaro Vera, fuertes declaraciones, donde prácticamente dice que los jugadores no querían entrenar, no querían hacer nada, y Salomón Rondón posteriormente lo desmiente. ¿Qué opinión tienes tú acerca de ese tema? Mira, la opinión de Vera ante la opinión de Salomón. Yo te digo, yo no sé si lo veo muy romántico, pero me cuesta creer que alguien con la camiseta de la selección de su país vaya a jugar para atrás. O de que no quiere esforzarse al máximo. Esa es la opinión de Tomás Muñoz.
yo te digo, lo que pasó lastimosamente, o es la visión que yo tengo en el proceso San Vicente, fue que hubo un mal manejo de parte y parte. Si yo soy el que está entrando a un grupo, yo debo de tratar de seducir y de persuadir al grupo para meterme al grupo en el bolsillo para que el grupo se mate por mí. Es lo que yo entiendo. Yo no puedo llegar imponiendo, yo no puedo llegar tratando de demostrar esa autoridad, llámese como se llame, ¿no? Y yo pienso que es mi posición de que ahí hubo un error, de un mal manejo, y de que todo eso se trasladó a la cancha. Lastimosamente, esa mala comunicación. Mira, yo de este tema he tenido muchas conversaciones en donde me han dicho de una parte y de otra parte cosas muy fuertes, cosas que en su momento, y quiero seguir reservándome, pero yo no considero que un jugador castellano, yo no considero que le hayan hecho la cama a San Vicente. Yo eso no lo creo. No creo de que el jugador se haya puesto la camiseta de la selección de su país para perder. Eso yo no lo consigo. Yo lo que pienso es que las cosas no se dieron. Hubo fallo de comunicación, hubo fallo de planificación del cuerpo técnico, porque fíjate, hoy se sigue hablando mucho de la cama. Yo recuerdo algo. Se iba a jugar ante Bolivia en La Paz y se preparó el partido en Margarita. Eso nunca le vi lógica. Me hablaban de la cámara hiperbárica y la cámara hipovárica, todo perfecto. Pero cuando tú salías de ahí, tú te enfrentabas a una climatología, como era la de Margarita, y a una humedad totalmente distinta a lo que te ibas a enfrentar en La Paz. ¿Y qué pasó? Que en el minuto 35 del partido estaba totalmente resuelto ya el compromiso. Entonces yo hablo de planificación, hablo de un mal manejo, hablo también de que el jugador nunca recibió el mensaje. Y ahora, fíjate, lo que no me parece bien, ¿no? Es que después de tanto tiempo las declaraciones del Pájaro Vera para con tres símbolos de la selección como Salomón, como Tomás y como el mismo Arango, ¿no? Eso porque puede haber, claro, su opinión, se la respeto, más no la comparto. Él puede haber dicho, el grupo no se entregó al máximo. El grupo no se vació, pero cuando tú individualizas, ya ahí la cosa es más difícil. Y más cuando uno de esos tres, al que tú también te refieres, fue compañero tuyo en la selección, como es el caso de Arango. Más grave todavía. Tomás. Pero bueno, ya es la opinión de Luis y bueno, se la respeto, más no la comparto. Tomás, ya para ir cerrando, en el programa nosotros manejamos dos dinámicas con nuestros invitados. La primera, te quiero preguntar si tienes que armar un 5 para jugarte una caimanera con históricos de la selección o con actuales que van a llegar a ser históricos si así se permite en Qatar 2022. ¿Qué 5 armarías que te llevarías para jugar una caimanera y dirías, con esto gano, pero todo? A ver, en el arco, Baena. Guacharaca. El Guacha. Guacharaca, siempre Guacha. José Manuel Rey. Stalin Arango. Y Giancarlo. Muy buena elección. No, ya va, déjame correr. Saco a Giancarlo y pongo a Dolgueta. Dolgueta, cómo no, Dolgueta. goleador de aquella Copa América. Pongo Baena, Rey, Stalin, Arango y Dolgueta. Con ese 5 voy a la guerra, hermano. Y la otra. Pura vieja escuela, Tomás, pura vieja escuela. Muy bien. Y la otra, Tomás,
le hace honor precisamente al nombre de nuestro programa, y es ¿a qué jugador del fútbol mundial, y puede ser del fútbol venezolano también, te hubiera gustado o te gustaría darle un pase gol? A Carlito Maldonado. El eterno, el Deportivo Táchira. A Carlito. Ojo, que no voy a salir la prisión diciéndome Tomás porque siempre, fíjate, cuando iba a San Cristóbal, Tomás es rosada, y aquí en Caracas, Tomás es aurinegro. O sea, hermano, mi equipo era Pepe Ganga Margarita. Ese equipo ya no existe. Ese era mi equipo. No me estén relacionando ni con Caracas, ni con Táchira, me quiero con Pepe Ganga. Pepe Ganga Margarita. Tomás, una última pregunta para finalizar. ¿Ya tienes más o menos fecha para el lanzamiento de tu segundo libro? Voy por el primer capítulo. Ok, bueno. Voy por el último capítulo escribiéndolo. Ok. Me falta todavía escribir 8. Pero bueno, ahí vamos. Espero que cuando se acabe el confinamiento ya hable con Stalin para vernos, y bueno, van a ser unas 4 o 5 horas al día por varios días para sacarlo todo, ¿no? Bueno, sería brutal, valdrá la pena. Sería brutal, señor. como homenaje a uno de los históricos de nuestro fútbol. Sí, así como también Tomás, bueno, yo en lo particular espero en algún momento hagas Leyendas Vinotinto volumen 2. Mira, es una idea, ¿no? Es una idea, y bueno, vamos a ver si tenemos la posibilidad de escribir leyendas. Yo le llamaba Leyendas Vinotinto Plus. Bueno, esperemos que salga prontamente. Bueno, muchachos, se acabó el show. De verdad, muchísimas gracias, Humberto, Edgar, Salvatore, por habernos acompañado en este capítulo de Pase Gol Podcast, y especialmente a nuestro invitado, Tomás Muñoz, periodista deportivo, analista de fútbol y un gran historiador del fútbol venezolano. Tomás, muchísimas gracias, un inmenso honor, no solamente que hayas aceptado nuestra invitación, sino esta gran tertulia futbolera que hemos tenido en este capítulo de Pase Gol Podcast. No, Alejandro, a ti y a los muchachos, un gran abrazo, Humberto, Salvatore, a todos, y bueno, mis mejores deseos para su podcast, y que bueno, para cada uno de ustedes, para su carrera, lo mejor, y en lo que yo les pueda ayudar, aquí siempre van a tener un amigo. Vale, Tomás, muchísimas gracias. Gracias, Tomás, un abrazo. Y a todos a los que nos están viendo, gracias por acompañarnos en este capítulo de Pase Gol Podcast, y recuerden dejar sus comentarios en la cajita, así como también suscribirse en la campanita para que estén atentos a nuestros próximos capítulos de Pase Gol Podcast. Un abrazo y se me cuidan mucho. Gracias. Ningún jugador es tan bueno como todos juntos, porque el fútbol no es juego, es magia. Lo analizamos todo desde afuera. Humberto Villamizar, Alejandro Flores, Edgar González y Salvatore Capadona darán el pase perfecto para el gol de la victoria. Esto es Pase Gol Podcast.